Buenos días, hermano. Buenos días. Vamos a continuar con esta serie que es la última parte, ya van 5 domingos. Vamos a ver esta serie, ya en esta parte. Estamos aquí a 8 de octubre de 2023 en la congregación unida. Miren, estamos viendo la serie La divinización de María. La divinización de María, ¿qué quiere decir? Partimos del punto que dicen los católicos que María es la Madre de Dios. Ya explicamos todo esto y de dónde proviene todo. Ya está en YouTube, ya está todo documentado en YouTube, porque ahí se queda. Entonces, el video. Vamos a ver ahora ya el último punto de aquí. Para que María pueda ser intercesora, tendría que resucitarla. Fíjense bien, para que María pueda ser intercesora, como lo marcan los dogmas de la Iglesia Católica según el Concilio de Éfeso en el 431, como ya lo vimos, tendrían que resucitarla. Porque vamos a ver un análisis de que Cristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros en el cielo. Únicamente Cristo y el Espíritu Santo, lo vamos a ver. Y aquí en la tierra, nosotros los vivos poder interceder a favor de otros. Y para eso hay citas, ¿verdad? Porque de ahí se toman los católicos. Mire, les voy a decir cómo dice el Padre Toro, que es un padre católico, el cual según él es apologista y hace crítica de los protestantes. Otra vez repito, nosotros no somos protestantes, ni católicos ni protestantes, tampoco judíos, somos solamente cristianos. Pero ellos confunden, creen que todos somos de lo mismo. Entonces él agarra a una persona, voy a decir cómo está, no quise poner el video, porque si no YouTube me lo quita. Entonces, él en su congregación, allá en Venezuela, toma a uno que supuestamente es protestante y le dice, tú oras por otro hermano tuyo, ¿verdad? Sí, yo oro por otro hermano. Ah, bueno, entonces tú eres intercesor por él, ante Dios. Así María, fíjense bien, así María puede interceder por nosotros. Pero ellos confunden de que los muertos todavía pueden orar por los muertos. Por eso ellos inventaron el purgatorio. Fíjense bien. Por eso ellos sacaron eso. Pero en 1 Timoteo 2:1, ahí nos dice claramente que nomás dice, os ruego que hagamos peticiones por los demás hermanos, está diciendo el apóstol Pablo, por los hermanos, no por los que ya se murieron, por los vivos. Entonces, en la Iglesia de Cristo de las Mitras, nosotros hacemos peticiones, que quiere decir intercesiones, solamente por los vivos. Fíjense bien, en cambio ellos sacaron de que por los muertos también puedes orar por ellos para que no sufran y se vayan al cielo. Ellos bypassean lo que es el Hades, ya les expliqué está en un video. Entonces, ese es el punto que vamos a discutir. Porque ellos dicen que el mensaje de María es similar a pedirle a alguien que ore por ti. Pues no, porque ellos agarran por los muertos, de ahí sacan el purgatorio. Y todo eso, hermano, proviene de los libros apócrifos que hemos estado discutiendo. Ustedes ven allá en el pizarrón. Ahorita lo vamos a ver. Allá en el pizarrón hice yo una división. El Antiguo Testamento y de este lado el Nuevo Testamento. Fíjense bien. Entonces, en el Antiguo Testamento hay 39 libros. Los libros inspirados por Dios, 39 libros, allá está a la izquierda. Y con rojo, en el Antiguo Testamento hay 7 libros deuterocanónicos o apócrifos, que quiere decir de dudosa procedencia, que son Tobías y Nid, y entre ellos está Macabeos, que es el que vamos a analizar ahorita. Entonces, ellos, la Biblia católica, la ortodoxa y la católica romana, ellos en su Biblia, la latina vulgata, tienen 46 libros. A ver, ¿cuántos libros tenemos nosotros en la Reina Valera 60? ¿Cuántos son? ¿De memoria? ¿Cuántos son? ¿No varios?
39 ¿ya? Por eso ahí entonces dice, allá abajito, arriba dice Iglesia Católica, estamos hablando del Antiguo Testamento, 46 libros, ¿por qué tienen 7 más 39? ¿Sí? Porque les agregan los apócrifos. Y nosotros tenemos 39. Eso lo sacó Martín Lutero. Nos vamos a tener que meter con Martín Lutero, el reformador de la Iglesia protestante. Fue lo bueno que hizo, que él quitó esos libros apócrifos y dejó nomás los 39 en el Antiguo. Acuérdense que los libros apócrifos están en el Antiguo Testamento. Otra vez, los libros apócrifos, la Biblia de los católicos los tienen en el Antiguo Testamento y ahí se hicieron del año 300 antes de Cristo al 0, antes de que naciera Cristo. ¿Por qué? Acuérdense, ¿cuál fue el último profeta, el último libro del Antiguo Testamento? ¿Quién? Elías. Y de ahí pasaron 400 años en silencio hasta que llegó Juan el Bautizador. ¿Sí? Y luego ya empezaron a escribir, ya empezó Jesús a predicar y se escribió el Nuevo Testamento. Ok, entonces, en resumen, la Septuaginta incluyó esos libros que son históricos, ¿ves? Pero los escribieron personas no inspiradas. Y acuérdense, como ya me explicó y me asesoró Hugo Cobar, los macabeos eran una secta, pero como de guerrilleros, que defendían a los judíos de los que los estaban dominando en ese momento, que eran los eleusidas o que eran los griegos. Porque los griegos los estaban dominando y se metían al templo, al segundo templo, y profanaban todo. Entonces los macabeos los sacaron. Y ahí se escriben todas esas historias que pasaron. Pero después del año 400 al 0, eso ya no está inspirado en la Biblia, de la Biblia de nosotros. Ellos cuadraron la Septuaginta. ¿Sí? Entonces, por eso ellos tienen 46 libros. Lo malo, bueno, para ellos ahí se amparan porque en Macabeo se habla mucho de la oración por los muertos. Estoy hablando de resumen en síntesis. En Macabeo se habla de la oración por los muertos. Por eso ellos de ahí sacan el purgatorio. Que lo vamos a ver la otra semana, ya para cerrar todo eso. Entonces, el análisis del purgatorio contra los textos que nos dice el Nuevo Testamento. Entonces, el resumen, si ustedes están desde ahí, son 46 libros de la Católica en el Antiguo y nosotros 39. Pero en el Nuevo Testamento, fíjense bien, pongan atención, en el Nuevo Testamento, tanto la Biblia Vulgata Latina Católica como la Reina Valera 60 que usamos nosotros y todas las demás versiones, tenemos 27 libros. Ahí sí coincidimos en el Nuevo Testamento. Pero, ahí les va, todos los textos, por ejemplo, lo que dicen los textos, por ejemplo, de Macabeos, que está en los apócrifos, se contradicen contra los que dicen el Antiguo Testamento original y con todos los del Nuevo Testamento. Se contradicen porque esos no son inspirados, son historias. Ahí habla de intercesión, de que ores por los muertos. Y nosotros sabemos que nosotros después de muertos ya no hay oportunidad de salvación, eso ya es lo mismo. Después de muertos ya ni que para qué ores por los muertos. Ya no hay, ellos ya nada saben. Y por eso yo puse acá, mire, me voy a tocar. Aquí quiero explicar esta tablita, que es una luz. Mire, Tobías, ¿cuáles son? Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeo, Primero y Segundo y Baruch, son los 7 libros de los textos canónicos o apócrifos. ¿Sí? Entonces, y en el Nuevo Testamento somos iguales, tanto la católica como la protestante y también la Iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Macabeo 12:43 al 46 que habla de la oración e intercesión. Por eso le dice todo el para que María sea intercesora. Y el único intercesor es Jesucristo. Entonces, ellos dicen, hay oración e intercesión por los muertos. En cambio, nosotros nos apoyamos con el Salmo 115, 17 y 17, 9:5, que la oración e intercesión es por los vivos. Eso lo vamos a ver allí. Y, en resumen, en el cielo, ¿qué intercede por nosotros? Cristo y los ángeles de la gloria, como miembros de la Iglesia de Cristo que se
ello interceden por nosotros Cristo y los ángeles. Ahorita vamos a ver los textos que son Romanos 8, 26, 27 y 34. En Romanos está, ustedes como miembros de la iglesia de Cristo deben manejar dónde están las citas, porque si no los convencen a ustedes. Si no tienen esto, los van a convencer, los van a convertir al catolicismo. Y los vivos por los vivos. Nosotros tenemos el amparo de primera de Timoteo 2:1, que habla del apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, que hagamos oraciones, peticiones, acción de gracias. Miren, hermanos, peticiones quiere decir intercesiones en el griego. Petición no es única intercesión, de la palabra griega de necesario, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, en resumen, nosotros oramos aquí en la tierra, los vivos por los vivos. Hermanos, nosotros oramos por mí, no por él, por el Antonio, todos, vivos por vivos, porque así lo dijo Pablo. Ok, más o menos ¿qué? Y les voy a decir en resumen una cosa, mire, independientemente que saque, no, que nos aproben, porque no. Nosotros estamos en qué pacto. Antiguo o nuevo. Entonces, el antiguo pacto ya prohibido en la cruz, ¿sí o no? Con esto ustedes aterrizan todo. El antiguo pacto ya prohibido en la cruz. ¿Qué es esto? Colosenses 2:14 y Hebreos 8:13. Con eso, pues tú puedes decir que resucitan y que oran por los muertos. Yo, claro, pero con estos textos ustedes, Colosenses 2:14 y Hebreos 8:13. La historia de Lázaro y el rico nos enseña también esa parte, donde el rico quería ir a los vivos para interceder por ellos, y que el padre agarró no, allá hay vivos, allá hay profetas que los escuchen ahí, es decir, acá hay más vivos, los vivos, interceden por los vivos. Entonces, haz de cuenta que yo pongo el Hades y lo que está diciendo Hugo, y acá está la tierra. Entonces, ahorita el que estaba en el ¿cómo se llama de abajo? El Tátaro, quería que le pedía al padre Abraham que le avisara a sus hermanos lo que están diciendo, pero no hay comunicación. Los espíritus que están ahorita vivos en el Hades no se pueden comunicar con los de aquí de abajo. Por eso ya está el grupo de la grupo de Henry y todo lo que les he explicado. No hay comunicación, como está diciendo, porque dice, allá tienen a Moisés, porque estaban todavía la edad seca. Pregúntate de poder. No hay comunicación entre edades de los espíritus, no se puede comunicar con los vivos. Hermano. Lo que no se considera bien es que estos libros, como ya mencionamos ahorita, en ese silencio de 400 años, no hubo comunicación de parte de Dios con su pueblo. De tal manera que cualquier cosa que ellos pretendan incluir en el Nuevo Testamento aprobado, digamos que no tiene ninguna vigencia, ningún valor. Eran judíos y eran judíos, que luchaban por la libertad por la cual estaban, seguramente, pero no eran inspirados por el Espíritu Santo para poder decir que eran capaces de tomarlo en cuenta. Por lo tanto, ese tiempo, como no hubo comunicación de parte de Dios, no tiene ningún sello de aprobación. Y aparte, fíjese, ¿cómo está? Colosenses 2:14 y Hebreos 8:13. El pacto fue abolido. O sea, ya tú puedes decir lo que quieras porque quedamos dentro del antiguo, pero ¿de qué nos sirve? ¿Verdad? Abolido. O sea, nosotros pueden decir, no, que este, que el otro. Para nosotros somos el Nuevo Testamento, nuestra norma es el Nuevo Testamento y ya no hemos visto la ciudadana. Los libros apócrifos, se llaman apócrifos, realmente son historias, no tienen ninguna relación ni siquiera con el Nuevo Testamento, porque no estaban inspirados por él, por el Espíritu Santo. Hay que entender que, por ejemplo, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, está inspirado en el Espíritu Santo y tiene correlación con la cultura antigua. No hay que confundir la cultura de la historia, y los apócrifos son única y exclusivamente historia. Nada más. Sí, son históricos y lo escribió Justo de Sirenia, una persona, y luego el otro parece un judío palestino por ahí. Y los escribieron del 300, después del 300 al 120 por ahí, en ese lapso.
Entonces, mire, ¿qué pasó? Ahí nos va la síntesis. ¿Por qué los católicos agarraron todo eso? Ahí nos va, esto no se lo saben nada, mucho. ¿Por qué los católicos agarran eso? Miren, acuérdense que desde el primer siglo empezó a apostatarse la iglesia de Cristo. Ya en el siglo III, ya hemos visto, y hasta el VI se nombró papa por el gobierno de la iglesia y fueron introduciendo. En el año 1000 hubo un cisma, donde se dividió la iglesia católica en la romana, en la ortodoxa y la romana, se dividieron, ellos mismos. Y luego pasaron como 450, 500 años y vino Martín Lutero. Martín Lutero era el reformador protestante, era un sacerdote alemán, que ya no les quiso mandar dinero a los de Roma y se independizó, los comulgaron y de ahí salieron los luteranos, ¿sí? Pero Martín Lutero dijo, yo nomás me quedo con los 39 libros, fíjense bien, yo nomás me quedo con los 39 libros, los otros 7 libros no los necesito porque, como dice el hermano Jesús, no son inspirados, son históricos, pero y los que lo escribieron eran paganos, por eso meten que oren por los muertos, porque dice acá en esa onda, que oraran por los muertos y que intercedieran, es lo que vamos a analizar. Pero el Nuevo Testamento y los otros libros buenos del Antiguo Testamento de los 39 están en contra de eso. Entonces, Martín Lutero, en resumen, lo sacó. Entonces, para vengarse los católicos, digan, no, pues entonces este sí nos va, ¿cómo se dice? Nos va a molar a nosotros, a los católicos. Entonces vamos a hacernos oficiales esos 7 libros. Y ahí entonces, y ahorita en adelante, los católicos tienen 46, y entre ellos están esos. Y ahí es donde hablan de la intercesión. Por eso, ¿cuándo le ganas a ellos? Si ellos se agarran de ese libro, de esos libros. Aunque el Nuevo Testamento ellos también lo tienen, pero no le hacen caso. Porque antes de Lutero, ni los tomaban en cuenta los libros apócrifos, la iglesia apóstata católica. Hasta que salió Lutero, y fue el que hizo la revolución. Para que sepan eso. Bueno, ok. A ver, ¿qué está hablando? En el campo judío tampoco aparece. No. No aparece esos 7 libros. No le hace caso a los libros. Entonces, esos 7 libros forman parte de una colección más grande de libros. Sí, no son parte de su canon. Y son parte de eso, como podemos hacer más de 100 libros que tienen ellos, pero que ellos se los identifican claramente como no inspirados y no es parte de su canon. O sea que los judíos le hacen caso. Que vean. Bueno, ok. Vamos a ver. Mire. Ahora sí vamos a regresarlo. La crucificación que dan los católicos para hacer que María sea intercesora. Aún después de muerta, fíjense más. Dicen que rezarle a María es lo mismo que pedirle a alguien que ore por ti. Porque ya están confundiendo varias cosas. Y vamos a ver qué textos confunden. Mire, el texto en que se amparan los católicos son esos 3 que están allí. Fíjense bien, los 2 primeros son del Nuevo Testamento y que nos dijo uno Pablo y otro Santiago, Romanos 15:30, donde Pablo le dice a los hermanos que están en Roma que oren por él, que pidan por él. Él está vivo, ¿sí o no? Y Santiago 5:16 dice, orad unos por otros, ¿sí o no? Orad unos por otros. Entonces, y segunda de Macabeo, ahí está el problema, dice, orad por los muertos, porque ahí es donde ellos meten eso, del personaje que escribió eso, porque era pagano y metió todas sus ideas ahí. Entonces, fíjese bien, los 2 primeros, 15:30 de Romanos y Santiago 5:16, son personas vivas, ¿sí o no? ¿Verdad? Son personas vivas, porque dice, orando por mí a Dios tiene Pablo. Y orar por los muertos de los católicos, pues son personas muertas. Es la diferencia. El Segunda de Macabeos 12, Segunda de Macabeos es un libro apócrifo. Y ustedes, para aterrizar a los apocrifistas, con Colosenses 2:14 y Hebreos 8:13, dicen que el antiguo pacto ya fue abolido. A nosotros, aquí en las Biblia, no de otras,
pero el Nuevo Testamento es nuestra norma de fe, somos miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces, ese es el punto. Dice bien, y aquí están los textos, nomás para que quede bien reforzado. Dice el Pablo a los hermanos, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y Santiago animó a los creyentes, confesados nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. En cambio, segunda de Macabeos 12, aquí se los voy a leer, para que se fijen de dónde sale todo el problema. Dice, y porque consideró que aquellos que han dormido en Dios tienen gracia en ellos. Es por lo tanto un pensamiento sagrado y saludable. Dice bien, orar por los muertos, que ellos pueden ser librados de los pecados. O sea que ya han muerto, tú estás aquí, por un muerto oras y ya lo sacas, y intentar un purgatorio, esa persona lo murió. Y ya no metes. Acuérdense que el purgatorio es para orar por los muertos para que no se vayan al infierno, sino que se vayan al cielo, según ellos. Y entonces ahí ellos hacen caso de Lares, de la segunda avenida, están paseando todo. Eso es lo que inventaron ellos el purgatorio. Nosotros tenemos el Ares, el paraíso y el tártaro, como un punto donde está en espera, están los espíritus. Y ahí está María no está en el cielo, nadie ha ido al cielo, lo repito, nomás el que bajó y subió, que es Jesucristo. Entonces, María está en el espíritu de María, está en el Hades, el espíritu, en el Hades están los espíritus. Y acá, y el cuerpo de María está en la tierra, y va a resucitar. A ver, voy a leer Eclesiastés 9, verso 5. Échale. Porque los que viven saben que van a morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en buenos míos. Eso, hermano, ese es el texto. Eclesiastés 5. Ahí lo tienen. Te resumen, a ver, hermano. Échale fuerte. Un ejemplo verdadero de la parábola que dijo el Señor Jesucristo de rico y Lázaro. Lázaro está arriba y el rico está abajo y no puede haber comunicación. Eso es lo que acaba de decir. Me pudo lugar y todo eso, no hay comunicación. O sea que yo les saqué, he dado el tema muy importante, pero pues casi no veo que les guste, pero pues ya que llegó el hermano Baltasar, sí se pone mi hermano Toño, siempre me hace pero no sé si les interesó lo que les dije la bruja de Endor y lo que le dije de los demonios, porque ahí expliqué, y si quieren se los doy, porque eso es bien importante saberlo, que no hay comunicación. Yo les repartí cuando yo llegué unas grafiquitas de cómo está el Ares, y quiénes van al Ares, y que los ángeles nos transportan, y todo eso yo les expliqué, y están gráficamente. Si ustedes lo piden, yo estoy a disposición. Pero ahorita lo que, si Dios quiere, David vaya, porque sí, lo que quería dar, yo ya lo hablé con David, es el purgatorio, porque es amigo de este tema. ¿Sí? Ya nomás doy eso. ¿Sí? Entonces, bueno, muy bien, a ver, para refutar, independientemente de lo que diga, para nosotros lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es nuestra norma de fe, ¿sí? Sino lo que diga el Nuevo Testamento. Por eso les puse allá en la esquinita de Colosenses 2:14 y Hebreos 8:13. El antiguo pacto se clavó en la cruz. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Miren, hay un texto que se llama 1 Timoteo 2:1, donde habla de peticiones e intercesiones. Si ustedes checan la revisión Valera 60, dice peticiones, pero si checan la revisión NTD, no sé qué quiere decir NTD. ¿Cómo? Nueva traducción. Ya que ahí, como dice la nueva traducción que habla, dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Por eso aquí oran por los presidentes, etc. Pídele a Dios que nos ayude y intercede en su favor. Ahí viene la palabra intercede. Entonces, peticiones en una parte, intercede en otra es lo mismo, porque la raíz griega viene de ese punto, de
desenfocamos. Entonces, por todos los hombres, pero ¿por qué debemos interceder? ¿Por un muerto? ¿Sí o no? No, por los vivos, que se nos quede, porque ese es el tema de la clase. Bueno, entonces, mire, ¿qué quiere decir petición e intercesión? Mire, la petición es un intercambio con Dios, expresa la idea de acercamiento a Dios en oración familiar y libre, en este caso a favor de otros, con la condición de que sean personas vivas. Eso es, de memoria, petición e intercesión es lo mismo. Primera de Timoteo 1 es el que nos define, por eso es importante la cita. Ok, entonces, pero, ahí les va. Entre los 39 libros del Antiguo Testamento están los Salmos y está Eclesiastés 9:5 que acaba de leer el hermano Antonio. El hermano Antonio le dijo, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más, porque su memoria está puesta en el libro. Y el Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová. O sea, los muertos no pueden dar alabar a Jehová. Ahí está el Señor. Entonces, eso es. Y en este parafito quiero que se les quede en la mente. Dice, ¿quién intercede por los miembros fieles de la Iglesia de Cristo en las misas y todas las demás iglesias de Cristo neotestamentarias ante Dios? Cristo de memoria, Cristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros en el cielo. Y aquí en la tierra, nosotros los vivos podemos interceder a favor de otros. Ya lo vimos en 1 Timoteo 2:1. Entonces, ¿cómo? Ok. Ahora vamos a seguir con el análisis. Dice, vamos a ver, dice aquí, es muy chiquita la letra. Dice, para los miembros de la Iglesia de Cristo en Humildad, nuestra norma de fe es el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento, el cual fue abolido en la cruz, que ya están los textos allá. Los 7 libros que quitaron los protestantes, Martín Lutero, son los llamados deuterocanónicos y son los 7 del Antiguo Testamento que los protestantes escribieron en sus Biblias, que ya los dijimos, que ahí están: Tobías, Urias, Samuelías, Eclesiastes, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y agregaron Esther. Pero fíjense, Segunda de Macabeos, escrito por Jasón de Cirene, después del año 124 antes de Cristo, en todo caso el libro de Macabeos ya fue abolido en la cruz. ¿Sí? Entonces, ya está Colosenses 2:14 y Hebreos 8:13. Miren, no porque se les quede, con esos dos textos que nos aprendamos, Colosenses 2:14 y Hebreos 8:13, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. O sea que con eso aterrizamos ahora. Entonces, otra cosa, hermanos, ni una sola vez Cristo con los apóstoles citaron o hicieron referencia a los libros extracatólicos o apócrifos. Cristo no mencionó nada, ni los apóstoles, porque se iban a contradecir, como ya lo demostramos. No mencionaban ni Cristo ni los apóstoles. ¿A qué lo llaman? La Biblia estuvo en circulación y fue aceptada mucho antes de que la Iglesia Católica existiera o tuviera alguna idea de emitir un decreto sobre la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que les acabo de explicar. Ellos se la pasaron metiendo cosas desde el primer siglo hasta el siglo XV, no que el ala bendita, que el celibato, etc. Puras cosas, iban a agregar. Y no hacía caso hasta que llegó Lutero, y Lutero dijo, esto yo no lo quiero para todos los protestantes. Entonces fue cuando ellos oficializaron esos 7 libros, hasta 1546, dice nomás. Antes no. Entonces, por eso la Biblia estuvo en circulación y fue aceptada mucho antes de que la Iglesia Católica existiera o tuviera alguna idea de un decreto. Bueno, a ver, aún así todavía con estos libros, aparte de eso, recordemos que los mismos católicos, aparte de escribir libros de historia y no relacionados con el Nuevo Testamento, aparte de eso, también quitaron de la historia
porque recordemos a la papa, a la mujer que fue papa, sí, o sea, también ellos lo quitaron de la historia cuando ya lo habían escrito. Sí. No, parece que ellos tienen, aparte de la Biblia, de los 39 y del 27, tienen 7 libros, más lo que diga el Papa, más las apariciones, y lo que diga el Papa, lo que estoy en contra, y lo quitan y lo ponen como la mujer, que fue Papa, una mujer, que la arrastró un caballo, ¿no? La mataron. Entonces, la Iglesia Católica afirma ser la guardiana divina de la verdad, y afirma ser infalible en su presentación de la verdad. Si usted habla con un católico, le dice, no, pues nosotros hicimos la Biblia. Ellos dicen eso, pero la Biblia ya estaba escrita en los documentos de los pergaminos, en los documentos en griego, ya estaban todos, de ahí se recolectó todo. Entonces, pero si ellos dicen que es la verdad, ¿por qué hasta 1546 meten otro libro? No tiene la verdad absoluta. Por ejemplo, ¿qué pasó del siglo I al siglo XIV? Ellos no hacían caso a eso, estaban con otra onda, metiendo más cosas. Todavía no le hacían caso a los apócrifos. Entonces, si dicen que es divina y absoluta, pues ahí se contradicen, porque hasta pasaron 15 siglos y ya metieron eso. Entonces, eso es lo que les quiero decir, porque nos van a decir que ellos son los que nos dieron la Biblia. ¿Sí es? No hay salida a este dilema, y cualquiera de las dos cosas que acepten significa que la afirmación de la Iglesia Católica debe ser de ser la guardiana. Es la guardiana infalible. Dicen que la Iglesia de ellos es guardiana e infalible, que no se equivoca. Pues sí se equivocaron, porque esperaron 15 siglos hasta que vino Martín Lutero, los quitó y fue todo vale, y ahí dijeron, no, ahora vamos a hacer los que valgan, porque entonces él nos va a contradecir que lo que estoy haciendo, lo estamos haciendo aquí. ¿Ok? Entonces, dice bien, pero ahí les va, ¿por qué? Cuando Lutero surgió, la razón del interés del católico en los libros apócrifos es que algunas de sus creencias inusuales, como orar por los muertos, están justificadas por esos libros como los macabeos. Por eso hicieron eso, entonces, sí, para que sepan cómo está. Ok, ya está. Dice, segunda de Macabeos 12:39-45, habla de orar por los muertos, y eso conduce a la enseñanza católica del purgatorio. Orar por los muertos. ¿Sí bien? Okay. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el... Ahora, vamos a hacer un análisis, dice bien. Vamos a hacer un análisis del Dios contextual de este texto. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre la intercesión? Ahí les va, intercesión. Ya dijimos que intercesión es lo mismo que petición, de la palabra griega es lo mismo. Dice, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote intercedía ante Dios por el perdón de los pecados. Se suponía que el sumo sacerdote debía vivir una vida santificada y justa para poder acercarse a Dios en el lugar santísimo y hacer expiación en nombre del pueblo. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ningún sumo sacerdote en el Antiguo Testamento vivió una vida perfecta y también necesitaban expiar sus propios pecados. El mismo sumo sacerdote no era perfecto y necesitaba expiar sus propios pecados en el Antiguo Testamento. Todos los sumos sacerdotes eran hombres vivos. Otra vez, eran hombres vivos. No se ve a ningún muerto sumo sacerdote intercediendo por los vivos. Se moría el sumo sacerdote y subía otro, ¿sí o no? Entonces, para que vean, vamos a analizar lo que nos dice. Ok, ahí lo estoy subrayando, ¿verdad? Hombres vivos. Los escritores del Nuevo Testamento afirmaron que los creyentes vivos deberían orar unos por otros. ¿Por qué? Porque los creyentes muertos ya no pueden orar, que se están nuevecitos, se acaban de ver. Ok, dice bien. Romanos 8:26 dice, aquí nomás estoy diciendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice bien, aquí, a mí me lo explicó el hermano Samuel, muchas veces, mire, por eso lo digo, que les digo ahorita, en el cielo, ¿quién intercede por nosotros? Cristo y el Espíritu Santo, y aquí en la tierra los vive.
Pero ¿cómo está eso del Espíritu Santo? Con gemidos indecibles. Miren, quiere decir que, por ejemplo, si yo no sé cómo expresarme con Dios, no sé cuántas, porque a veces yo no sé cómo, pues me equivoco, no sé cómo pedirle a Dios. ¿Ves? Pero tenemos al Espíritu que nos ayuda, ¿ves? Intercede por nosotros, con gemidos indecibles, para poder comunicarnos con Dios. A veces nos equivocamos en algún concepto que oremos, y muchas veces decimos, el hermanito se equivocó, pero nosotros lo decimos ahí, porque Él lo hizo sinceramente, y sinceramente Dios, el Espíritu Santo va a interceder por ti para que llegue bien la oración, por medio de nuestro intercesor que es Jesucristo, ¿ves? Entonces por eso me lo explicó el hermano Samuel Solín. Entonces dice, porque a veces no sabemos pedir como conviene, no sabemos pedirle a Dios, ¿ves? Porque estamos aquí en la tierra y no podemos expresarnos, pero el Espíritu sabe que somos sinceros. Si somos sinceros, intercede con nosotros, para que sepan cómo intercede el Espíritu Santo. A ver, fuerte. Algo que debemos de tener en cuenta siempre es que el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo, porque Él les va a hablar todas las cosas. Eso en primer lugar. Luego, si nosotros estamos conscientes de eso, tenemos que ser sinceros y decir, bueno, no sé qué pedir, cómo pedir para esto que necesito, pero para ellos al Espíritu de Dios, porque somos morada del Espíritu Santo, del Señor, de Dios, del Señor. Por lo tanto, el Espíritu mora, y dice Jesús, que Él va a estar con ustedes. Lo podemos pedir a veces con seguridad, pero a veces no sabemos cómo. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a ayudar a expresar, Él va a ayudar nuestras expresiones delante de Dios. Por un lado, por el otro, hablando de que la Iglesia Católica puede redactar, escribir, pues no, porque Pablo dice en 1 Corintios 3:15, le dice a Pablo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia, por la verdad, pero algunos dirán, ahí está, somos nosotros, pero no, luego tenemos ahí en Romanos 16, donde dice, las iglesias de Cristo, hablando de la iglesia de Cristo, no iglesia romana, no iglesia, sino iglesia de Cristo, os saluda. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos sus datos. Sí, hermano. No una confrontación, sino una explicación. Porque hay que sacarnos del error. Así como estaba explicando usted, así nos lo explicó el hermano Samuel. O sea que a veces, como dice usted, no oramos como conviene porque nuestra capacidad, pues no somos expertos, ¿verdad? No sabemos cómo pedir. Pues ahí entra el para qué, porque es el Espíritu Santo. Nos ayuda. Con gemidos invisibles. Mire, lo que los católicos creen es la intercesión. De ahí se va a derivar de María. De todo eso que estamos hablando. Dice, los católicos creen en la intercesión, que es lo mismo que petición, al orar a Dios por otros. Ellos creen, porque recuerden, incluye a los creyentes fallecidos, porque se agarran de esos libros apócrifos, de 2 de Macabeos capítulo 12. Creen que incluye a los creyentes fallecidos. Están como los mormones que se bautizan por los muertos. Otro punto que hay que explicar. ¿Sí? Dice, ya que son parte de la incluye a los creyentes fallecidos, porque ellos dicen que son parte de la iglesia. Bueno, número 2, por lo que acuden a esos creyentes fallecidos, como si les pidieran a un sacerdote o a un amigo que orara por ellos. Ahí incluye un amigo. O sea, ellos le piden a un creyente fallecido como un santo. El santo ¿cuál quiere? El santo. San Judas, San Agustín de Porres, ellos le piden, están muertos, hermano, son santos muertos, nosotros somos santos vivos, tú eres santo, somos santos, los miembros de la iglesia de Cristo somos santos. Entonces ellos le piden a los santos, oran por curitas, no sé cómo se llaman, pues son muertos. Bien, a ver, hermano, échale fuerte. Y ellos piden, cuando piden, dice, y si tú me cumples esto que yo
Mire, hermano, la realidad es que en la iglesia de Cristo, everybody, se requieren maestros que expliquen. No es lo mismo un sermón que dicen, son verdades bíblicas, pero esto es otra cosa, hermano, esto es un análisis. Entonces, si a los miembros jóvenes, por eso los jóvenes deberían estar aquí. Si hay jóvenes deberían estar aquí, porque yo me encargo de hacer análisis. Porque si el maestro enseña mal, se va todo torcido. Por eso hay muchos católicos, porque no hay quien les explique. No hay quien les explique. Por eso yo hago la visualización. Tú puedes hablar muy bonito de un sermón, ok, pero el que te va a llevar al cielo y que cumplas es el maestro. El maestro te va a decir, te vas por aquí, te vas por acá, y te va a decir cómo. Dice bien, es lo que estamos haciendo ahorita. Por eso es muy importante el estudio. Si una iglesia de Cristo tiene un maestro que se meta de lleno, va a ser bien fortalecida. Ustedes van a aprender. Y yo con mayor razón, porque yo les dejo libros y les dejo documentados en YouTube. Ok, mire, entonces, en resumen, esa lógica se aplica a María, de que los creyentes fallecidos también pueden intervenir, pues tienen santos muertos. Pueden intervenir por ti, un santo muerto, curas y todo eso. Pero ya están muertos, hermano. O sea, ellos, el espíritu de ellos están en el Hades, ya sea en el Tártaro o en el paraíso. Y como hemos dicho, ya no hay comunicación con la tierra. Eso que dicen las brujas, que hay un espíritu, me hablan, no. Punto. Hermanito, lo que dice mi madre, lo que está comentando usted, mi hermana Carmen, de la ignorancia, de lo que dice que no hay, si un líder de la iglesia, uno que enseña, el maestro, enseña mal, pues los alumnos salen mal. Está la prueba palpable muy clara de que están hablando a una muerte, a la ignora como un santo, man. Y hace trueque, como dice mi hermana Carmen, hace trueque, pero casi todo el lugar siempre les va mal, los que le tienen a ella. ¿Por qué? Porque está muerta. Y eso la maneja otro. Es que, lástima, muchos hermanos, no son hermanos, los católicos y los otros que de otras partes así, pues están mal, pero no hay quien les enseñe. De aquí en la iglesia de Cristo, maestros, que digan lo que debe ser, sin temor, porque ese es el asunto, ¿no? Pero si no explicamos, pues entonces, pues ahí está. Y luego, no quiero decir porque son amigos míos, no como unas personas que conozco, no son amigos míos, no digan que después ya no son mis amigos, no. Yo no tengo compromiso con Dios. También por eso, cada 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe de todas las ciudades está tan lleno porque hay mucha gente que hace promesas o mandas, como le dicen ellos, y ese día van y lo van, llevando la nueva ofrenda a la Virgen o entrando de rodillas al altar o los matachines, todas esas cosas las peregrinaciones. En su ignorancia, ellos piensan que si se les concedió algún favor es porque la Virgen les dio por ellos. No, mira, hermano, la realidad es que aquí nosotros nos conquistaron los españoles. Y los españoles nos metieron a la cultura indígena todo esto que ahorita. ¿Y cómo lo hicieron? Pues trataron de mezclar las tradiciones que tenían los indígenas con la Virgen de Guadalupe, con el indio ese. Entonces, voy a hacer igual para tenerlos dentro del redil dominados, por eso nos dominaron. Pero en realidad es que todo de donde ya quedamos, vean el video en las primeras partes, de dónde viene todo, de Babilonia, la torre de Babel, ahí hubo una confusión, y ahí se dice Miramis y Tamuz, y todos esos se representaron en Grecia, en Egipto, aquí en México, en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de Moreno, etc. Es la misma. A ver. Esas situaciones pasan, hermano, en la católica, pues se van y siguen al hombre, al que está enfrente, no leen, no escudriñan, no estudian, pero también pasa en la iglesia de Cristo cuando nada más vienes el domingo a escuchar, ¿sí? Al hombre. Entonces, desgraciadamente sí pasa en todas partes. La importancia del cristiano es escudriñar la palabra de Dios, escudriñar es investigar para poder hacer las cosas. Casi a los de Berea, no vayamos. La iglesia de Cristo de las Misas debe ser como la de Berea. Entonces, lo que yo digo aquí, a ver, ¿qué dijo el hermano cuando está diciendo Jesús? ¿Se equivocó? ¿Qué no? ¿Cómo lo explicamos? Y ocúpense de las citas, hermano.
de las citas. Ok, muy bien, así es. Entonces, mire, ya no te voy a terminar porque se me está acabando el tiempo. El análisis de 1 Timoteo 2:1. Ya les dije que peticiones es lo mismo que intercesiones, por la palabra griega. ¿Qué son las oraciones? Las oraciones, hermano, fíjense bien, de memoria. ¿Son hechas a la Virgen María, como dicen unos? No, son dirigidas solamente a Dios. Primera Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Peticiones son intercesiones. Quiere decir que tienes una intercesión, un intercambio con Dios. Expresa la idea de acercamiento a Dios en oración familiar libre, en este caso a favor de otros. Mire, nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo de los Hijas, se nos permite el privilegio de tener un intercambio con Dios. ¿Cómo? Al interceder también por otros hombres o mujeres. Dios ha prometido sus bendiciones en Cristo, pero el hombre tiene que pedirlas en oración. ¿Sí? Y si no puede, muy bien, está el Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a corregir. ¿Sí? Dice, por todos los hombres, estos son objetos de las oraciones del cristiano. Se implica que la salvación es universal, por eso dice por todos los hombres, porque la salvación es universal. Y no nomás para los elegidos, como dicen los calvinistas. Acuérdense, Juan Calvino fue el que, de donde se valen todos los denominacionales que tienen que por la fe sola y predestinados, que además son los escogidos, dicen ellos, es otro tema. Entonces, no hay excepción de personas. Ahora dice, Dios exhorta a sus santos que oren por todos los pecadores. ¿Por qué? Porque importa, porque Dios está en control y contesta las oraciones. Entonces, ahí le voy a parar, porque sigue el hermano ahorita, que viene a darnos el sermón, de Campeche, ¿verdad? Y nos quedamos con esto y lo terminamos el otro domingo, pues sigue. Yo no sé si ya queda algo en palabra, pero usted me dice, yo bailo a mí. Ok, bueno, hermanos, que Dios los bendiga y espero que vean el día. Amén. Conclusión a la serie La divinización de María. Veremos los textos citados por los apologistas católicos para argumentar que María es intercesora. Veremos también que toda la humanidad ha pecado y tiene la necesidad de un Salvador. También veremos, ¿pueden los cristianos orar a María para que interceda por ellos? La respuesta es no. Textos citados por los apologistas católicos para argumentar que María es intercesora. Romanos 15:30, Santiago 5:16 y segunda de Macabeos 12:43 al 46. Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el otro texto en que se apoyan los católicos para argumentar que María es intercesora está en el libro apócrifo, el cual no es inspirado por el Espíritu Santo, y lo leemos en segunda de Macabeos 12:43 al 46, que dice: y porque consideró que aquellos que se han dormido en Dios tienen gracia en ellos, es, por lo tanto, un pensamiento sagrado y saludable orar por los muertos, que ellos pueden ser librados de los pecados. Después de muerto, ya nada se puede hacer. Eso es lo que nos dice la Biblia. Los católicos argumentarán que los muertos en la religión católica todavía son creyentes y parte del cuerpo de Cristo,
apoyados en segunda de Macabeos 12:39 al 45. Por lo tanto, los creyentes pueden pedirles a los muertos católicos y a María que oren por ellos. Sin embargo, veamos lo que enseña el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento solo alientan a los creyentes vivos a orar por otros creyentes vivos. Nunca dicen que se ore a los muertos ni por ellos. Lo dicen los siguientes pasajes bíblicos: Salmo 115, 17, Eclesiastés 9, 5 al 6, Isaías 42, 8, Mateo 6, 9, Juan 14, 13 al 14, de manera que si los católicos quieren que María sea su intercesora, tendrían que resucitarla. ¿Pueden los cristianos orar a María para que interceda por ellos? La respuesta es no. Inciso A. Al examinar la Biblia, incluso cuando se consideran los apócrifos, no hay casos en los que Dios afirme orar a nadie más que a Él mismo. Inciso B. Dios siempre dirige la oración hacia sí mismo. Inciso C. Toda veneración debe ir a Dios. Inciso D. María no se consideraba más especial que nadie, reconociendo su propia necesidad de un Salvador. Por lo que Jesús hizo en la cruz, las personas que tienen una relación con Él pueden acercarse al trono de Dios directamente a través de la oración. Jesús intercederá y el Espíritu Santo ayuda al creyente en sus oraciones. Si bien está bien apreciar a María por su humildad, por su corazón de sierva del Señor Jesús, su papel nunca ha sido el de interceder. Si la intercesión de los justos es poderosa, entonces seguramente el intercesor más poderoso es Jesús, quien fue el Verbo en el principio, se hizo carne y vivió una vida sin pecado, y que resucitó venciendo el pecado y la muerte. No hay necesidad de orar a María a la luz de quién es Jesús y nuestra relación con Él. 1. Ya estudiamos lo que la Biblia dice de María. A María la podemos llamar adoradora de Dios, honesta, humilde, bienaventurada y temerosa de Dios. Cuando subrayamos lo que leemos en su cántico en Lucas 1, 46 al 50, que dice así: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. 2. Debemos darle el debido lugar a María. Los cristianos le damos su lugar a María como una persona muy bienaventurada, ya que fue escogida por Dios para que Jesús encarnara y tomara forma de hombre. Pero lo que los cristianos no debemos hacer es darle a María títulos y poderes que no le corresponden a ella.
3. Las falsas apariciones de María. Las apariciones de la supuesta María no son más que espíritus impostores que usurpan el nombre de María para engañar a la gente. Existe mucha gente el día de hoy que ya ni siquiera se llaman cristianos, sino que se llaman a sí mismos marianos o guadalupanos. 4. Ya vimos que hay muchas doctrinas erróneas acerca de María. El espíritu que usurpa el nombre de María sin querer queriendo, se identificó con su verdadero nombre, el cual es Reina del Cielo. Desde tiempos antiguos, este demonio engaña a la gente, quienes lo siguen adorando de la misma manera. Leamos lo que nos dice Jeremías 7, 18 al 20. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Si quieres creer a Jesús en vez de a las falsas Marías, te invitamos a que te congregues con nosotros para aprender más de la Biblia en la Iglesia de Cristo, que se reúne en Acámbaro 3132, centro de Monterrey, Nuevo León, México. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús